Buenas noches. Alejandro Olmo, arquitecto técnico, tiene un estudio de arquitectura, OG Estudio de Arquitectura, en Valencia. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de Passive House, casas, construcción de bajo consumo, casas pasivas? Pues yo creo que fue sobre el 2014. Sobre el Ujú, 2014 y un poco por investigación para la ilusión de hacerme siempre mi propia casa ujú. y por la investigación de nuestra propia profesión, por el Por estudio inquietud, ¿no? continuo, por el estudio continuo de nuestra profesión. Y Ujú, yo creo que y fue a través de un compañero, Javier Siles, ujú. que tenía un aula pasiva aquí en Valencia, que él sí que ya había hecho proyectos, había hecho la vivienda de Loriguilla, una que es un estudio fotográfico, una Passive House certificada, y luego en Valencia también había hecho un edificio de consumo casi nulo. Y a través de él que daba cursos sobre viviendas pasivas, empecé, como no tengo mucha vergüenza, pues seguí a contacto con él y ya fui a sus cursos, ya Muy estuve bien. allí en el aula, ya estuve colaborando con proyectos con ellos, ¿Y esto así fue sobre en 2014? 2014, sobre el 2014. Muy Y bien. desde el 2014, digamos, hasta el 2017 que me saqué el curso de Tradepperson, en ese periodo pues estuve investigando, estuve practicando y aprendiendo con ellos, también colaborando en proyectos que ellos llevaban en marcha y O todos sea, es estos. decir, habías tú en lo que es la casa pasiva, la conocías antes de decidir formarte, como has comentado en 2017, en Trade Person, ¿no? Que es Sí, correcto, es la formación adaptada al control de obra, al control de ejecución de la obra, efectivamente, de efectivamente, obra lo que pasiva. sería aparejador, lo que sería un aparejador. Ujú. Luego también, por inquietud de hacer mi propia casa, de a ver cómo la hacíamos que fuera eficiente, que no consumiera, que al final todo eso se traduce en un ahorro, no es otra Ujú. cosa que un ahorro. Y por la inquietud de aprender. Y Y entonces durante... también, digamos Dime. que en lo que es la casa pasiva, la filosofía, ¿no? De la casa pasiva, pues también lleva lo que tú dices, el tema de la eficiencia energética, pero también un acompañamiento de todo lo que es la forma de vida en ella. Correcto, correcto. ¿No? Que es como una cosa que tampoco la gente parece que todavía no acaba de diferenciar entre lo que es el concepto de casa pasiva y luego la construcción de bajo consumo, que viene, viene obligada por una normativa. Sin embargo, la filosofía de Passive House viene de una filosofía de vida, ¿no? De intentar con los menos recursos vivir de la forma más cómoda. Efectivamente. Y entonces todo esto se llega, digamos, por un poco por el ahorro de la vivienda y por el confort, que es una cosa que no se mide. Exactamente, lo No que se mide hablábamos, si, ¿no? si no estás dentro. Entonces eso es muy importante. ¿Tuviste la experiencia de entrar en una casa pasiva Sí, antes sí, de... bueno, he ido como sabes, el Passive House hace unas fechas en el año, creo que son dos, que Ujú, puedes visitar viviendas de estas. Y sí que fui vale. a dos, sí que fui a dos. Y eso fue antes de formarte. Sí, 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 antes de formarme, Y correcto. te quedaste enamorado, ¿no? Sí, es que es una Del sensación estándar. que es muy diferente entre que lo primero que entras y el sonido ya frena. Porque, claro, son muy aisladas, muy herméticas y las carpinterías son muy buenas. Entonces, lo que es el ruido ya te lo frena y luego el confort que se tiene en el interior. Ese es el problema, que eso no se mide. Eso no hay medición ni Y es forma de... difícil de trasladar las sensaciones, es difícil de contarlas a las personas Eso que hay no que sentirlo. conocen, Claro, ¿verdad? eso hay que sentirlo. Eso hay La que verdad que el sentirlo. tema de las jornadas abiertas es una... Yo lo recomiendo cuando te estás pensando en hacer una casa, no solamente confiar en, pues en una recomendación, ¿no? De un grupo, un estudio de arquitectura, un arquitecto, sino de buscar opciones y probar, porque ahora hay un montón de jornadas de puertas abiertas Sí, sí. de construcciones y probar las sensaciones de, pues esto, de, por ejemplo, una casa, lo que es estar dentro de una casa pasiva o que cumpla los Efectivamente. estándares Passive House. Eso al final, yo a muchos clientes se lo digo, o sea, la certificación está bien porque a lo mejor encima con la certificación dentro de 5 o 6 años se habla que tu vivienda puede valer más porque tiene un sello. Pero eso, vamos a, como la gente a lo mejor que nos está viendo y escuchando no sabe muy bien qué es qué es el tema de la certificación, vamos a explicarlo un poco. Si quieres explicarlo
explicarlo tú, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Al final, para hacer una Passage House tienes que seguir los criterios que te marca el Passage House alemán, que es Ujú, donde salió, y para esos criterios pues tienes que hacer o sea, un PHPP, que es el programa donde calculas la demanda de refrigeración y de calefacción, y al final la certificación es un control externo de unas empresas certificadas por el Passage House alemán que te llevan, que te controlan toda esa obra. Al final tú le tienes que enviar fotos de todos los encuentros, de todos los materiales, de cómo se está ejecutando la vivienda, aparte del PHPP, para que ellos controlen que cumple las características que marca el Passage House alemán, y ujú. aparte de las pruebas que se hacen, como El por ejemplo PHP, el sí, PHPP, digamos que sería programa de un cálculo, programa un informático programa de de cálculo cálculo que te da los valores de de demanda y de referencia del refrigeración. estándar. O la prueba, el blower door, que es lo más importante. Muy Que bien, eso que te es la da prueba. las renovaciones hora de la vivienda, que Muy también bien. te las marca el Passage House. Una cosa que a mí me parece importante destacar en esto es que cuando tú decides hacerte una casa, por ejemplo, que en España, una casa que cumpla con el estándar Passive House, no en no en todas las partes de España es fácil cumplir esos requisitos, ¿no? Por la Correcto. diferencia climatológica que tenemos. Mi forma de ver, y de muchos ya, por algunas certificaciones y algunos conflictos con los certificadores, falta mucho que adaptar. Falta mucho que adaptar porque al final es una normativa y unos parámetros de Alemania Ujú, que aquí falta mucho que adaptar. Y sobre, exactamente. to- y sobre todo, porque el cambio climático está aquí. Y no es lo mismo los parámetros de temperatura de hace 8 años, no te digo más, de hace ocho Ujú. años, no es lo mismo los parámetros de temperatura de hace 8 años en Albacete, por decirte algo, que los que son actualmente. O sea, han cambiado totalmente. Entonces, a veces el Passage House te exige unas ventanas, por decirte algo, Ujú, que no es la realidad. Yo conozco un caso, por ejemplo, que en Cuenca el ujú. Passage House para certificar, la que se certificó, le exigía unas ventanas y luego en verano tuvieron que cambiar las ventanas. Porque no podían Porque, estar por, dentro. claro, porque el sol entraba y entonces tenían que ponerle aire acondicionado a punta pala. Entonces Ujú. necesitaron cambiar todas las ventanas de la vivienda. Por eso digo, por una parte falta mucha Adaptarlo. adaptación. Falta Sí, mucha ahora adaptación. soy consciente de que el estándar Passive House, desde el instituto, desde el centro, están adaptando Sí, sí, el estándar a climas cálidos, como es el español, incluso a climas tropicales, en los que sí, sí. mantienen temperatura alrededor de 24 grados anuales. Pero a lo que yo quería referirme con esta pregunta era que aunque tú decidas entrar dentro del mundo Passive House y hacerte una casa dentro del estándar, sí es cierto, ¿no? Lo que tú comentas, que una casa con una certificación a largo plazo se va como bueno, que se va a Valorar. beneficiar, ¿no? Sí, Del a valorar. sello. Claro, es como decir, tengo un Ferrari porque lleva el caballo Ferrari, ¿no? Pues tengo una Eso, casa sí. y lleva el sello Passive House. Y dentro de estos límites tan ajustados del estándar, porque los límites son súper, súper ajustados y es muy Sí. difícil cumplir todos los condicionantes, pues finalmente muchas viviendas se construyen en base a este estándar, pero no se certifican por este mismo motivo o por incluso el encarecimiento, ¿no? de la Sí, certificación. al final una certificación, estamos hablando en torno a 2.000 euros, más luego la placa otros 500, 2.500 euros o por ahí. Que yo al final a los clientes es lo que nosotros hacemos. Nosotros los cálculos es como si se fuera a certificar, Ujú. la ejecución, por supuesto, es como si se fuera a certificar y las pruebas se las hacemos como si fuera a certificar. O sea, lo único que si no quiere, pues no se gasta los 2.500 euros. Que sí que es verdad que al principio muchos no quieren, pero es verdad que cuando tú le estás haciendo la vivienda y encima estás haciendo las pruebas como el proveedor y ven que cumple, pues se vienen arriba. Se vienen arriba y dicen, yo la quiero certificar, ¿sabes? Que no debería Obviamente, ser ¿no? así, que no debería ser así porque luego es un poco marrón, ya que tienes que volver a adaptar o hacer cosas, eso debería ser desde un principio, porque cuando tú la vas a certificar desde un principio, tú al certificador ya le mandas todos los cálculos y todo para que ellos lo revisen, ¿sabes? Lo que Entonces, pasa es que ahí casi, no sé, esto me está viniendo, este pensamiento me está viniendo ahora, pero casi que podríamos otra vez entrar ahí como en el mundo de la especulación, ¿no? sí,
¿verdad? Y es algo que yo creo que deberíamos evitar, que si entramos en el tema del estándar, que me parece, por ejemplo, el estándar Passive House hoy en día es el que más adaptado está al consumo eficiente, o sea, al consumo energético casi nulo, pues aquí en España es el estándar que se ha cogido de referencia, es el más conocido. Pues dentro de esto, tú puedes hacer tu casa en base a este estándar, pero sin la obsesión de certificar, porque Sí, seguramente habrán cosas pues, que a lo mejor no cumplen y tienes que volver a hacer las pruebas ¿no? sí, Si no cumples, tienes que volver a hacer todas las pruebas, tienes que volver a pagar, tienes que volver... sí, pero bueno, al final el blower door, que es la prueba esa con la que al final conseguimos valorar la hermeticidad de la vivienda, o sea, la gente también está muy equivocada. O sea, el blower door se hace para resolver esos puntos que tienen infiltraciones, ¿sabes? O sea, es verdad que tú ya lo haces hermético y con la ejecución intentamos cuidar todo para que la vivienda se quede hermético como una cafetera, pero luego con el blower door lo que debemos detectar es esas fugas que se nos han pasado. Y por eso se hace una, digamos, cuando haces la capa hermética de la vivienda y se hace otro al final para comprobar pues, que en ningún oficio sin querer ha hecho algún agujero donde no tocaba o que es difícil luego de reparar ya todo al final, porque cuando ya tienes toda la vivienda cerrada es difícil de encontrar dónde está. Si tú solo has hecho la capa hermética, es la primera prueba del blower door que hacemos, ahí enseguida detectamos dónde hay posibles fugas. Pero que al final el blower door es lo que te digo, es para encontrar esas posibles fugas y repararlas para conseguir que nos dé las renovaciones ahora que bien marca el Passive House o similares para ver que nuestra vivienda es El blower pasiva. door, si lo tuviéramos que explicar, es cuando tienes toda tu vivienda construida, con todas las ventanas cerradas, puertas cerradas, todo lo que da al exterior cerrado, Capa exactamente, hermética. En la puerta de en la puerta entrada de y entrada. pones un marco metálico con una funda con una funda de nylon, creo que es, y tú lo que metes es un ventilador, que lo que le Muy metes bien. es una presión o sea, una depresión y una presión a la vivienda. Con esa depresión va haciendo unas renovaciones y unos cálculos y al final te salen las renovaciones ahora de tu vivienda. La regla de la línea continua, ¿no? Sí, Que tú correcto. puedas en tu casa, en tu vivienda, en un dibujo, ¿no? En un folio, dibujar una línea continua dentro de todo el perímetro de tu vivienda y que no haya ningún punto de fuga por ningún sitio, ni por Eso es, ventana, ni por efectivamente. cubierta, ni por suelo. Y si lo hay, repararlo. Eso es lo que decimos. O sea, Exactamente. si lo hay porque una ventana hemos colocado mal una cinta, se repara. O, por ejemplo, si una ventana, un junquillo del cristal no lo han colocado bien, pues se repara. Es que eso está para eso. Aparte que luego al final te dé el valor que queremos o objetivo que queremos. Pero está para eso. Incluso se debería hacer en viviendas sin ser Passive House. Es lo Sí que, sí sí. que es verdad que nos asustaríamos si no cuidamos la hermeticidad. No, mira, precisamente en febrero de 2020, antes de comenzar la pandemia, estuve en una charla, bueno, una charla pues sobre que iba a cambiar la normativa, los cambios que iban a haber en código técnico, ¿no? Y las restricciones a las que se iban a tener que regular todas las construcciones nuevas y las rehabilitaciones que cumpliesen los requisitos. Y claro, decían que no estás obligado a hacer la prueba de blower door por norma, aquí en referencia al código técnico, tú no estás obligado a hacer esa prueba, pero Claro, pero si, sí es recomendable, es lo que decían. claro, Si tú tienes un poco de picardía, en proyectos sí que la vas a poner como obligatoria, porque de esa forma vas a tener la garantía de que estás cumpliendo los objetivos. eso es al final como el recuperador de calor. O sea, teóricamente el código técnico lo obliga, Ujú. pero nadie lo pone. ¿Vale? Entonces, si tú al final lo obligas, lo hacen. Si no lo obligas, en España no lo hacen. Pero de Hoy, momento, hoy mismamente estaba viendo, esta mañana temprano que me levanto a trabajar y por casualidad he acabado con un vídeo de José Iglesias hablando con otro compañero que también hace vídeos en YouTube y José están Iglesias, hablando compañero nuestro, arquitecto nuestro, sí, técnico. de Slack, y está entrevistando a otro compañero, pero que está en Francia ya unos años. Y decía, o sea, José Iglesias estaba flipando, porque decía, o sea, es que allí el aislamiento, o sea, lo colocan por defecto, o sea, a lo mejor en un falso techo 150 de aislamiento, o sea, y la gente es que
o sea, es consciente, o sea, que lo quieren colocar. No es que te Ujú. lo quieran engañar, no es como aquí que tú le dices 100 y si el constructor le enreda, luego el cliente al final te dice, no, ponme 60, ¿sabes? Y si el arquitecto o el aparejador no son como tienen que ser, al final lo meten. Que al final, Ya. quien lo pierde es el cliente, porque es lo que yo le digo al cliente, o sea, que esto no me lo llevo yo ni se lo lleva al constructor, esto se queda en tu casa, ¿sabes? Lo que pasa es que el mundo de la construcción es muy desconocido. Cuando estás fuera, es muy desconocido. No sabes quién son los agentes de la edificación, no controlas. Entonces, claro, al final yo también entiendo que las personas que se hacen una casa también estén un poco, no saben muy bien por quién dejarse asesorar, si por, ¿sabes? Por lo que tú comentas, a veces, Eh, yo siempre lo digo, el arquitecto, el cliente, el aparejador y el constructor tienen que ser un equipo y tienen que ir por el mismo, remar todos en el mismo claro, es lo sentido. que Si no, hablamos al final, sobre trabajo y colaborativo. claro, eso es lo principal. Lo que pasa es que yo me pongo en la situación de, precisamente porque tengo un familiar que ahora mismo se va a hacer una casa y me consultaba, ¿no? Porque, claro, Dile que me llame, dile que me llame. ha hecho el proyecto con un arquitecto, luego tiene que buscar la constructora, claro, al final tienes que buscar porque lo han elegido así. Al final, aquí en España, el cliente prefiere ponerse 4 centímetros de aislamiento en la fachada y colocarse un mueble de 4.000 euros. O sea, ¿es verdad? O una cocina de 30.000 euros. Puede ser que no haya una Que, conciencia, que no son conscientes. no hay Y conciencia. es necesario, o sea, es necesario porque al final es un ahorro de tu vivienda. O sea, no, es que lo Sí, que yo digo es que eso se queda para ti en tu casa, no me lo llevo yo, ¿sabes? pero yo a veces lo pienso, yo digo, ¿tú crees que la gente piensa lo que hay detrás de una pared? Cuando tú estás en tu casa, tú sal del mundo de la construcción y siéntate en el sofá de tu casa Hoy y en día, hoy en ¿sabes? día, antes no, hoy en día sí. Hoy en día la Ostras, gente enseguida pone yo por, Sate en el móvil, en Google y te sale. O sea, hoy en día yo creo que la gente, pero que es yo, peor, mira, ¿eh? Alejandro, Es saliéndome mucho peor. del tema, saliéndome Mm. ya completamente de este tema, pero por poner un ejemplo, yo veo en verano gente que pone piscinas, pero que casi podrían ser olímpicas, Sí, sí, sí. en áticos y en primeros, que dices, pero ¿pensarán que abajo hay tierra maciza? Claro, sí, sí. Claro, pues igual que esto, Pero porque no lo piensan. Si te preguntan, verás cómo no la ponen. Porque a mí me han preguntado varios conocidos y yo le he dicho, mira, tu forjado está calculado para esto. La piscina tiene esto. Ah, vale, pues no la pongo, claro. o sea que claro, a eso si me la, refiero. si la quiere poner, pero claro, si no lo consultan, para eso estamos también.